Vamos a detenerlo, listos. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí descansaron? Bastante, profe. Me confío. Ah, bueno. Sí, No profe. mucho, profe. No mucho porque estoy en reunión de equipo pedagógico del centro y esto es un Ah, desgaste grande. sí, claro. Mm. Yo también esta tarde tenía reunión de comité pedagógico. Usted sí se pudo escapar Sí. porque como está de tutor, pues ahí sí le podían autorizar, pero yo no. Sí, Sí, yo no me pude escapar. sí. Les comenté, pero me dijeron que no, que era importante que estuviera porque estaban revisando la oferta, o estamos revisando la oferta del otro año. Entonces ahí sí, Ya. pues toca. Sí, hay unas Mm. circunstancias en que no se puede. Sí, Y toca atender un poquito y un poquito. Aquí sí, tenemos sí, la ventaja que queda grabada, ¿no? Entonces, digamos, por ahí un colega que está eso. enfermo, Andrés Sí, sí Fernando leí. Telles, él está enfermo, Sí, señor, leí en el entonces, WhatsApp. pues, él no puede. Eso. Sí, eso voy a Entonces, hacer ahí nos también. queda la grabación. Sí, Exactamente. Yo cojo la grabación y me actualizo porque hubo bastante tiempo que me tuve que desvincular de aquí de esta clase para poder participar en la reunión de lo del área. ah, Pero bien, sí, muy bien la bueno, cosa. ok. Bueno, entonces vamos a trabajar nuestra variable cuantitativa continua, que va a ser la rentabilidad por logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, es la que tenemos aquí. Bueno, estos gráficos que hicimos, si quieren, bórrenlos, lo pueden reconstruir en cualquier momento, o si yo los voy a borrar, o si quieren, córranlos bien que no nos vayan a importunar por ahí, porque vamos a empezar a trabajar ahora sí la variable. Ya tenemos una variable y vamos a aprovechar para ponerle ahora sí nombre como debe ser. ¿Mm? Entonces, la nuestra se va a llamar, y como tenemos ahí una celdita en blanco, entonces se va a llamar RD, que quiere decir rentabilidad diaria de call. ¿Listo? Esa es la que está aquí arriba el subtítulo. Esa es la rentabilidad diaria del Banco Colombia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren que los precios de la rentabilidad empiezan aquí en la celda D6, ¿no? Aquí en D6, la que pinta de amarillo, ahí empiezan. Y van hasta abajo, 4.500 algo de datos. Y todo el tiempo vamos a estar hablando de esa región. Entonces, para facilitar el trabajo en Excel, vamos a ponerle un nombre a ese rango. ¿Listo? Repito, es cosa de Excel, ¿no? Ponerle nombre a ese rango para que se nos facilite el trabajo con el rango. Porque miren, el rango empieza en D6, control shift flecha abajo y va hasta D4535. Entonces, si lo manejamos así por direcciones, nos toca todo el tiempo estar diciendo desde D6 hasta D4535 y vamos a hacer otro cálculo desde D6 hasta D4535 y un descuidito por ahí se nos pierde una celda o lo ampliamos, ponemos todo. Entonces, mejor ponerle un nombre. Esa región la vamos a llamar, ese rango de Excel lo vamos a llamar RD Bancolombia. Lo mismo que el título aquí arriba. RD Call a esa región. Entonces después no nos toca decir la dirección, sino decimos el nombre. Entonces si vamos a calcular el mínimo, entonces el mínimo de la región y decimos el nombre de la región y eso nos facilita el trabajo en Excel. Bien, ¿se acuerdan cómo se le coloca nombre a un rango? Bien, se hace así, vean. Ubíquense por favor en la primera celda que tiene el valor. Ojo, que tiene el valor, no que tenga texto, porque si vamos a hacer cálculos matemáticos y hay un texto ahí, pues nos va a empezar a poner problemas que hay texto y que no puede calcular. En el primer 0%, ahí en el primerito. ¿Listo? Y ahora le dan control shift flecha abajo. Entonces queda todo seleccionado. ¿Verdad? Y vamos a la cajita de nombres. Miren dónde está la cajita de nombres. La cajita de nombres es esta cajita que está arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Yo la tengo un poquito grande porque la amplié. Puede que en el de usted sea un poquito más pequeño. Estoy esperando que les aparezca ya porque no les ha aparecido. Ok. Profe, Arriba qué que pena, es que vaya se me donde dice... congeló, es que se me congeló Se congeló. Está congelado. Está Se congelado. Aquí descongeló mi todo. monitor está congelado. Sí, estoy esperando Sí, que está congelada la aquí en pantalla, el mi profe. monitor. Esperemos un momentico.
Estoy esperando un poquitico. Es la conexión que se puso lenta. Por eso paré ahí y estoy esperando que se les actualice allá. Arriba a la izquierda, miren, arriba a la izquierda dice D6, ahí en una cajita, en un cuadrito, ¿cierto? D6. Ese cuadrito se llama la caja de nombres. Entonces ahí en donde dice D6, por favor, entren ahí y borren el D6 y escriban de RD Becol, sin espacio en blanco, ¿no? RD Becol, que quiere decir rentabilidad diaria Banco Colombia. A ver, oiga, nada que se actualiza. Se puso lenta la conexión. Estoy esperando que se actualice. Allá donde dice D6, entren y quiten ese D6 y llámenlo RD Becol, que quiere decir rentabilidad diaria Banco Colombia. Entonces, esa región que está seleccionada va a empezar a llamarse, se va a llamar RD Becol. Entonces, todos le decimos RD Becol. Bien, ahí ya se me actualizó a mí, no sé a ustedes. Ya se Profe, no le da actualizó enter, es que le di enter y se me salió todo. Listo, mire, seleccionamos, lo tenemos seleccionado. Y allá en donde dice, en la caja de nombres, que es la que tenemos encerrado en rojo, arriba a la izquierda, entramos ahí, quitamos ese D6 y le ponemos nombre RD Becol, que quiere decir rentabilidad diaria Banco Colombia, y enter. Listo, y ya, no más. Entonces, esa región que marcamos se llama RD Becol. Entonces, para todo decimos RD Becol. Vayan allá a la cajita de nombres, miren ahí en la cajita de nombres, y si pican ahí, ubicándose en cualquier sitio, si pican en la cajita de nombres, en la flechita que hay a la derecha, les aparece RD Becol ahí debajo. Y si lo seleccionan, él les marca aquí en ese RD Becol. Es un rango de Excel. Está bastante lento la transmisión porque se está demorando casi 45 segundos. Bien, vamos a esperar ahí, a ver. ¿Lo pudieron hacer? Ponerle nombre a la región. Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién no ha podido? A ver, le ayudamos al que no haya podido mientras se nos recupera la señal. Es que se le ¿No? señal. Pues yo no he podido. ¿Quién es yo? ¿Adriana? Sí, profe, Les- pero lo que yo quiero preguntar es lo siguiente. Si yo señalo ese rango, o sea, si yo señalo el rango completo, allá dice RD Becol. Pero si yo me ubico en una celda cualquiera, él me dice es el nombre de la celda. O sea, si me ubico en Sí, D6 señora. o si señalo todo el Carlos. rango, me dice Un momentito, RD Adriana. Becol. Así. Un momentito, Adriana, es que Carlos Alberto nos está mostrando su pantalla. Carlos Alberto, para que nos deje de compartir. ¿Mm? Esa pantalla que están viendo es la pantalla de Carlos Alberto. Bien. Te voy a volver a compartir ya. Me toca retirarlo, Carlos. Vuelvo a entrar a mi pantalla. Bueno. Listo. Bueno, ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Creo que me estaba hablando Adriana, ¿cierto? Sí, profe. Yo Entonces, estaba mire, lo voy a diciendo que si me ubico en una celda cualquiera, me dice el nombre de esa celda, pero que si La señalo dirección. el rango, él me dice RDB Becol. Perfecto, así es, está correcto. Así debe Gracias. ser. Gracias. Listo. Adelante, Yuelo. Prima. Profe, qué pena, profe, yo hago el proceso como su merced me lo indica, que control shift, señalo hacia abajo, voy a la celda, coloco el nombre y enter, pero no, me dice que no es posible generar el nombre, entonces no sé qué Bueno, más. listo. Debe ser que le puso algún espacio en blanco. Debe ser RD Becol todo pegadito. RD Becol, sin espacio en blanco. Ah, listo, sí, le Detalle- dejo un espacio. Sí, no. Esos nombres de rango no pueden llevar espacio en blanco. Adelante, Julio. Hola, profe. No, pues yo aquí no he podido ver el avance de la explicación porque tengo la pantalla congelada. Ah, ya. Listo, sí. Es que se puso bastante lento internet, ¿cierto? Voy a profe, dejar gracias. de compartir. Sí, es que estamos con un momentico de crítico. Está bastante lento. Pero entonces vamos a ver.
Voy a repetirlo así a ver verbalmente, para los que no lo han podido hacer. ¿Listo? Para los que... Yolima ya pudo, cuénteme. Para los que no han podido. Yolima, ¿ya pudiste? Bueno, para los que no han podido. Profe, Entonces, ahí en el primer valor, aparentemente salía que sí, pero ahorita otra vez no. ¿Cómo puedo saber si ya quedó con el nombre? Al principio me salía y luego ya no. pasa la cajita de nombres, arriba en donde pusiste el nombre, ya hay una flechita a la derecha, picas en la flechita, entonces te aparece ahí la lista, y aparece RD Call. ¿Listo? Y picas en RD Call y entonces te marca todo el rango. Sí, sí, señor, ya me aparece, muchas gracias. Eso, y píquele ahí y entonces te marca el rango. A ver, para los que no lo han logrado, se ubican, estamos en la columna B de dedo, en donde calculamos la rentabilidad por logaritmo en el primer valor. Eso para mí es la celda D6. Creo que todos estamos iguales. Todos nos ubicamos en D6. ¿Listos? Bueno, cuando ya estén en D6, entonces vamos a seleccionar todo el rango hacia abajo. ¿Listo? Entonces para seleccionarlo, Control Shift, flecha abajo. Listo, profe. Listo, queda seleccionado Control Shift, flecha abajo, o sea que lo tenemos marcado. Sí, señor. Ahora le vamos a poner el nombre. Vamos a la caja de nombres. Arriba a la izquierda debe de decir D6. Sí, señor. En un cuadrito. Entonces borran ese D6 y escriben la palabra RDBCall sin espacio en blanco. RDBCall. ¿Listo? Y le dan Enter. Y eso es todo. Ya lo vamos a probar a ver si quedó bien. Y le dan Enter. Y listo. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Que a esa región que seleccionamos le pusimos un nombre. Se va a llamar RDBCall. Podríamos haberlo llamado renta diaria, rentabilidad diaria, RD. Lo importante es que el nombre empiece por letra y no tenga espacios en blanco. Listo. ¿Listo, profe. Julio? ¿Cómo le fue ahí? Pues ahí, pues sí, aparece ahí un... No se le olvide el enter al final. No se le olvide el enter al final. Pues le di Ahora enter, vamos a... pero pues igual aparece los mismos datos, 0, 0 y pues igual. Ah, sí, demás. no, los datos no cambian. Lo único que hicimos es ponerle nombre a ese pedacito. Perfecto, profe. Ok, Gracias. vamos a ver si nos quedó bien, todos, a ver. Arriba, ubíquense por favor en la celda F2. F2. ¿Ya están en F2? Ya mi imagen está ahí bien, en F2. Vamos a la cajita de nombres, arriba en donde dice F2, arriba a la izquierda dice F2. Y si ven que hay una flechita ahí a la derecha, que hay un botoncito Sí, ahí a la señor. derecha. Si Dice pican si pican en ese botoncito, salen todos los rangos que tengamos. Como no tenemos sino uno, pues sale uno. Si tuviéramos más, saldrían todos. Y uno escoge el que quiera. Entonces, que piquen en RDBCall, y entonces él debe inmediatamente de marcar quién se llama RDBCall. Eso es lo que hicimos. Efectivamente, profe, sí, señor. Ok, ¿bien todos? Ya creo que se mejoró un poquito la velocidad. Sí, señor. Bueno, entonces ahí tenemos los datos. Entonces vamos a empezar el trabajo, el tratamiento. Este tema que empezamos ahora no lo terminamos hoy, eso lo terminamos hasta la próxima sesión. Entonces ubíquense por favor en la celda F5. F5. Y vamos a poner algunos títulos de lo que vamos a calcular. Primero que todo calculemos el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿De la muestra o de la población? En nuestro caso tenemos una muestra, ¿no? Porque tenemos los datos hasta enero de este año, nos faltan unos datos. Eso usualmente se denomina con la letra N, usualmente, ¿cierto? El tamaño de la muestra, o sea, ¿cuántos datos tenemos? Ahorita le decimos a Excel que los calcule. Bueno, digámosles que nos calcule el valor máximo. En este caso, pues es el valor máximo de la rentabilidad. Que nos calcule debajo, que nos calcule el valor mínimo. Valor punto mínimo 2 puntos, valor mínimo. Y con esos dos, con valor máximo y valor mínimo, debajo, digámosle que vamos a calcular el rango. El rango usualmente se denota con la letra R. A ver cómo lo vemos. Organicen esos títulos de manera que queden justificados a la derecha. Y vamos a calcular ahí esos valores. Entonces, el tamaño de la muestra nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya lo calculamos. ¿Se acuerdan cómo lo calculamos? Lo hicimos en la primera, control shift flecha abajo, y lo leímos en la barra de estado. Lo leímos aquí abajo y nos dio 4.530. ¿Se acuerdan? O sea, ya lo sabemos.
Es nomás por hacerlo con Excel. Ya sabemos que es 4530 el tamaño. Entonces, se ubican por favor en la celda G5. G5. Y vamos a decirle que cuente cuántos datos hay en la región RD-BCOL. Entonces, para contar, utilizamos pues, obviamente la función contar. Voy a agrandar un poquito la imagen, que se vea más grande. Listo. Entonces, utilizamos la función contar. Igual, si quieren una miradita. Pero está otra vez lento. Igual contar, abre paréntesis. ¿Listo? Y le dice, y le da el nombre de la región. RD. Cuando usted le da RD, él ahí debajito le coloca todos los que empiezan por RD y ahí le sale RD-BCOL. Entonces le dice que RD-BCOL. ¿Listo? Y cierra el paréntesis. Y enter. ¿Listo? Ahí le voy a dejar ya. Ahí le estoy construyendo. RD-BCOL. Y le tiene que dar 4530. Quiere decir que el tamaño de nuestra muestra es de 4530. Es decir, esta es una variable cuantitativa continua que puede tomar infinitos valores, pero nosotros solo logramos tener 4530 valores. O sea que de toda la recta esa grande de menos infinito, ya un pedazo a la derecha y un pedazo a la izquierda salen, ya no lo necesitamos, ¿cierto? Porque Ahí solo me vamos a arroja necesitar 0. 4530. Le arroja 0. Sí, señor. Ahí Yo digo contar, así como está en la paréntesis, pantalla, sí. paréntesis, y el nombre del rango, el que le dio al rango. Que le dé doble clic, porque a veces si le da un clic, tiene que darle doble clic. Listo, RD-BCOL. Perfecto, doble clic. Gracias, compañero. Gracias, profe. Listo, ya le dio el 4530, Julio. Gracias. ¿Sí? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Entonces tenemos que en este caso, ya lo sabíamos, solo lo estamos verificando, 4530 datos. Ahora, ¿cómo buscamos la rentabilidad máxima? ¿Con qué función de Excel? ¿Quién me ayuda? Con Max. Con la Función función Max. correcto, mi profe. MAX, ¿no? La función max, MAX, nos devuelve el valor máximo de un rango. Entonces, MA, abre paréntesis y vuelve y le escribe RD, BCOL, y cierra el paréntesis y enter. Y ese resultado, por favor, póngalo en porcentaje 3 decimales para que lo podamos comparar fácilmente. Entonces, el valor máximo me dio 18.232. Es el máximo valor de la rentabilidad en esos 4530 datos. Y el valor mínimo de la rentabilidad con la función, ¿con cuál función, profe Carlos? Min. El mínimo, M y N, perfecto. De mínimo. Abre paréntesis, le da RD y escoge RD-BCOL. Y también le pone porcentaje 3 decimales y ya estamos conociendo hartas cosas de esta variable, ¿cierto? También póngale porcentaje 3 decimales y entonces sabemos que el valor mínimo es menos 31.496. Ya sabemos entre qué valor mínimo y entre qué valor máximo fluctúa la variable. Sabemos más, vamos conociéndola más. Mire, podría tomar infinitos valores porque es cuantitativa continua, infinitos. Pero nuestra realización, la que estamos trabajando, solo tiene 4530 datos. Y ya sabemos que el dato más pequeño es menos 31.49 y el máximo dato es 18.23%. O sea, algún día en esos 4530 días, algún día hubo una super rentabilidad del 18%. Ojo, 18% diario. Y hubo un desastre de rentabilidad del 31%. Bien, paréntesis antes de avanzar. Pues aquí tenemos estos valores extremos porque a propósito los hemos dejado. Claro, si fuéramos más juiciosos, si estuviéramos trabajando más en de verdad pensar en inversión, hubiéramos quitado todos esos ceros, hubiéramos quitado una cantidad de valores que hay al comienzo que son puros ceros que no se negoció cuando la acción no cambió de precio, porque eso nos va a afectar el estudio. Entonces hubiéramos tomado como desde cuando de verdad empezó a negociarse. Hubiéramos depurado un poquito más los datos. Bien,
Aquí lo hemos dejado así porque quiero como que quede bien claro mínimo y máximo, bien lejanos. Y más adelante vamos a mirar eso qué incidencia tiene, bien, qué implicación tiene esos extremos, esos datos están extremos. Bien, y bueno, y podemos calcular el rango. Bien, ¿se acuerdan cómo cómo les dije que se calculaba el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. Ojo, menos. No importa que el mínimo sea negativo, porque el rango es la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, por favor, cojan el valor máximo menos el valor mínimo. Eso les debe de dar 49.7%. Ese es el rango en el que se mueve la variable. 49.7%. Adelante, Yolima. Profe, qué pena, podía repetir de dónde salió ese 49, es que aquí se me congeló la pantalla y quedé ¿Listo? perdida, está como regular la conectividad. Al valor máximo, réstele el valor mínimo. Valor máximo, mira, se lo pongo en pantalla, vea. Valor máximo menos valor mínimo. Esto lo podemos ver gráficamente, por fortuna. Todo esto lo podemos ver. Voy a hacer una gráfica nueva porque esta de aquí arriba me quedó muy amontonadita. Vamos a hacer aquí todo esto, toda esta parte de nuevo. Vamos a poner en gráfica lo que acabamos de encontrar en los cálculos, ¿vale? Entonces, primero que todo, ¿a dónde está mi lápiz? Listo. Entonces, primero que todo, tenemos una variable cuantitativa continua, ¿sí? Que por ser continua toma valores desde menos infinito hasta más infinito. Ya, listo. Eso es la generalidad, ¿no? Y que hay un punto por ahí que es el 0. Y va hasta más infinito. Pero nosotros, esto es un infinito, pero nosotros solo hemos encontrado 4.530 datos. Esa es nuestra muestra o nuestra población, ¿sí? Esos 4.530 datos lo voy a representar con estas crucecitas verdes. Bien, ¿listos? Con estas crucecitas verdes. Aquí estos son los 4.530 datos. ¿Listo? Así. Y por acá. Esas verdecitas me representan 4.530. De esos 4.530 encontramos un mínimo, el más a la izquierda. ¿Cuánto es? Menos 30 y algo por ciento, ¿no es cierto? Menos 31, me parece, ¿no? Por ciento. 31,49. 31 algo. Digamos aquí para el dibujo. 31,496. Eso, aquí para el dibujo lo dejo en 31. ¿Listo? Y encontramos un máximo y encontramos un valor máximo que fue del 18 algo por ciento. ¿Listo? Ese mínimo, la distancia entre el mínimo y el máximo es lo que se llama el rango. Entonces ahora ya podemos decir más cosas de esta variable. De esta variable que la hemos llamado, esta variable se llama RDBCol. Entonces decimos, mire, RDBCol, tenemos una muestra de 4.530 datos. Y se está moviendo en un rango del 49%, ¿cierto? En un rango del 49 algo por ciento. Del 49%. Hasta ahí no es suficiente. Hay que decir más porque hay muchos rangos del 49, ¿cierto? Por ejemplo, una variable que en 0, de 0 a 49, pues también tiene rango de 49. Si empieza en 1 hasta 50, también tiene rango de 49. Si empieza en 2 hasta 51, también tiene rango de 49. Sí, hay muchos rangos 49. Entonces nos toca decir algo. Decir del 49% a partir del menos 31%. Entonces ya entendemos que a partir del menos al 31 son 49% hacia adelante. Ahí va a encontrar todos los datos. O se acostumbra a decir, a veces no se dice el valor 49, decimos, y esta variable se mueve en el rango entre menos 31% y 18%. Lo que ya sabemos ahora sí es que en dónde está ubicada la variable. Ya sabemos cómo está con respecto al 0, por lo menos. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el rango. El rango hay que dividirlo en intervalos. Bien, en intervalos. Entonces, vamos a hacer divisioncitas así, intervalos del mismo tamaño. Voy a ver que me queden del mismo tamaño más o menos, ¿no? Así, intervalos del mismo tamaño. La pregunta es, bueno,
Este me quedó como diferente, pero válganme que ahí están del mismo tamaño todos. ¿Listo? El asunto es, bueno, ¿y cuántos intervalos hacemos? Esto se llama M. M es el número de intervalos. ¿Cuántos hago? Porque no es los que yo quiera. Ahora, el número de intervalos es un estimado, se estima que no deben de ser más de 30. Allá, cuando usted está trabajando con 50 intervalos, eso ya es inmanejable, ¿sí? Ahora, no deben ser tampoco tan poquitos, no pueden ser 2 o 3, ¿no? Sino que debe ser un número muy práctico para los cálculos. Y con otro detalle, que digamos que otra persona está haciendo este mismo estudio, está estudiando también la rentabilidad de esta misma acción, otro inversionista en otra parte del mundo, esta misma acción. Entonces, él también va a llegar a este punto, va a decir, ¿en cuántos intervalos cojo? Entonces, la idea es que los dos tomen la misma cantidad de intervalos para que puedan comparar sus estudios. Porque si uno trabaja con 20 intervalos y el otro con 40, va a empezar a tener distorsiones. Entonces, hay que unificar eso. ¿Cómo se calcula el número de intervalos? Entonces se escoge el mínimo entre estos dos cálculos. Bueno, hay otras maneras de calcular. El mínimo entre la raíz de n, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Nuestro tamaño es 4530, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada de 4530 y ese sería el número de intervalos. Pero cuando n es muy grande, entonces aparecen muchos intervalos. Entonces hay otra expresión que la construyó un matemático, Sturges. Sturges es el apellido, pero usualmente se conoce como Stuttgart. Si no estoy mal, es alemán. Stuttgart. Entonces se conoce como la expresión de Stuttgart. Y otra expresión muy común. Hay más maneras de calcular el número de intervalos, pero digamos que las dos más comunes son estas dos. En la raíz de n, que es como la básica, y la expresión de Stuttgart. Stuttgart lo que hizo fue construir una expresión que ayudara a optimizar el número de datos dentro de cada intervalo. O sea que eso tiene atrás su fundamento, su razón de ser, ¿no? Stuttgart dijo que la mejor manera era calcular 1 más 3.3 por el logaritmo, otra vez apareció el logaritmo, por el logaritmo en base 10, ojo, hace rato era natural, ¿no? El logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, que se calculan esas dos y la que sea más pequeña, esa es la que escogemos. Un paréntesis acá. Cuando las personas tienen mucha experiencia o viven metidos en este contexto, ellos ya dicen, eso, trabajemos con 25, trabajemos con 23. ¿Sí? Para tantos datos, eso se toman tantos intervalos, porque ya lo conocen muy bien, ya saben cómo se comportan las variables, cómo se comportan estos cálculos. Las empresas que se dedican mucho a estos trabajos de análisis de data pueden adoptar valores. Una empresa puede decir, esta empresa trabaja con 20 intervalos. Todo lo que se haga en esta empresa, 20 intervalos. Para que mis analistas no empiecen que uno con 25, que el otro con Stuttgart, que el otro con no. Entonces aquí siempre 20 intervalos. Ese es el caso del simulador de riesgo. El simulador de riesgo siempre define 25 intervalos. Siempre. Para todos los cálculos, él hace los histogramas con 25 intervalos. Eso es para que, si de pronto ven por ahí otra literatura, pues de pronto puede aparecer otras maneras de calcular. Entonces, hay muchas maneras de calcular. ¿Bien? Pero para nosotros, estas dos, la raíz de n y el valor de Stuttgart, 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de n. ¿Bien? Entonces, como nos aparece la palabra, otra vez la operación logaritmo, vamos a dedicarle unos 10 minuticos al tema del logaritmo. ¿Listo? Y hasta aquí llegamos en este tema y lo dejamos aquí para empezar el cálculo a partir de este valor. Bien, pero es que ahorita vamos otra vez a calcular un logaritmo y si no sabemos qué es, nos vamos a seguir quedando con esa lagunita ahí. Entonces vamos a desarrollar el concepto de logaritmo. ¿Vale? O sea que ya hacemos como un paréntesis. Hasta ahí llega nuestro tema, digamos, en el desarrollo del curso. Pero necesitamos el concepto de logaritmo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es eso del logaritmo? ¿Mm? Bueno, ¿Alguien sabe calcular logaritmo? Adelante, Carlos.
Bueno, pues lo que me acuerdo. Ajá. Sí, El déjame- logaritmo, todo parte de la potenciación. Entonces, por correcto. ejemplo, Muy bien. tenemos un número, un ejemplo, 3 al cuadrado, que es 9. Ajá. Entonces, Listo. pues a nosotros nos han enseñado que 3 es la base, que Oye, 2 es el exponente espere, y... espere, lo voy bueno. escribiendo. Espere, lo voy Ah, escribiendo. bueno. Voy escribiendo lo que va diciendo el logaritmo. Por Bueno, ejemplo, listo. que 3 al cuadrado es 9. Es 9, sí, señor. Listo. Entonces, 3 sería la base, Este 2, 3 se llama la base. sí, ¿Listo? señor. ¿Qué 2 más? el exponente, 2 el exponente, Este 2 es el exponente. y el 9 pues es la potencia. Y el 9, correcto, el 9 se llama la potencia. Por eso nosotros diríamos que 9 es la segunda potencia de 3. ¿Listo, Carlos? Muy bien. Exacto, sí, señor. Entonces, el logaritmo es transformar, digamos, esa expresión matemática de la siguiente forma. Entonces, sería el logaritmo, El logaritmo que se escribe así, el logaritmo. a ver, de base 3 El en base, logaritmo en en base base 3. 3, en base Entonces se 3, escribe así, logaritmo en base 3. Se escribe ese 3 ahí chiquito abajo. en ¿De quién? base 3 de 2, No, de 2. de la potencia, Entonces, de 9 de 9. es El igual logaritmo en base 3 de 9, ¿quién es? ¿Cuál a 2. falta? 2. Falta el 2. Perfecto, Carlos, excelente. Gracias, profe. Es decir, que un logaritmo es un exponente. Entonces, cuando vayamos a calcular un logaritmo, ¿sí? Cuando nos dicen calcule un logaritmo, nosotros lo que vamos a buscar es un exponente. ¿Mm? ¿De acuerdo? Es decir, que si sabemos hacer potencias, sabemos logaritmos. Entonces, si me dicen calcule un logaritmo, yo tengo que saber la base. Me tienen que decir la base. La tenemos que conocer. Y tenemos que conocer el número al que se le quiere calcular el logaritmo, que ese es la potencia. Acá ¿no? Ustedes me pueden decir, por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo? ¿Eh? Calcule el logaritmo en base 2, por ejemplo, de 16. Ese es un cálculo. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué estoy buscando? Un exponente, ¿cierto? Aquí lo que tengo que encontrar es un exponente. Un exponente que cumpla con ¿qué? Que si cojo la base 2 y la elevo a ese exponente, ¿cuánto me tiene que dar? 16. Es decir, que un logaritmo es el exponente al que toca elevar la base para que dé el número. A ver, ¿ya lo calcularon? ¿A cuánto toca elevar 2 para que dé 16? Sí, la respuesta es 4. 4. Listo, claro. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea que el logaritmo de 16 en base 2 es 4. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a calcular un logaritmo, lo que tenemos que buscar es un exponente que al aplicárselo a la base nos dé el número. Adelante, Julio. Creo que No, Julio sí. nos quiere decir Era algo. Ah, ya. ¿Listo? Gracias, Julio. Entonces, ¿por qué es 4 aquí? ¿Por qué? Pues porque 2 elevado a la 4 da 16. ¿Eh? A ver, calculen un logaritmo ustedes. A ver. Otro en base 2, que la base 2 es facilita. ¿Listo? Logaritmo en base 2 de 128. A ver. Están buscando un exponente, ¿cierto? Que si se lo aplican al 2, da 128. ¿Cuál es ese exponente? 7. 7. 7, a ver. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128. Correcto, fíjate. O sea que el logaritmo en base 2 de 128 es 7. O el logaritmo de 128 en base 2 es 7. ¿Por qué? Pues porque si cojo la base y la elevo a la 7, o sea, la elevo al logaritmo, nos da el número, nos da el 128. ¿Ya no está ahí? ¿Estamos? Entonces miren que el concepto del logaritmo no es nada del otro mundo, es el exponente de una potencia. ¿Bien?
A ver, por ejemplo, a ver, logaritmo en base 5 de 625. ¿Cuánto le dio? Están buscando 4. 4. ¿sí? 4. Debe ser entonces que si cojo el 5 y lo elevo a la 4, ¿cuánto me da? 625. Vamos a ver. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Perfecto. Entonces, el logaritmo de 5, perdón, el logaritmo de 625 en base 5 es 4. Bien, entonces, fácil, ¿no? Un logaritmo es un exponente. Bueno, cualquier número puede ser, bueno, primero que todo, no se le puede sacar logaritmo a los números negativos. Entonces, si le dicen logaritmo de algo, logaritmo de un número negativo, pues no es calculable. Bien. Recuerden esta regla, recuerden esto. ¿Se acuerdan cuánto vale, por ejemplo, 7 a la 0? ¿Cuánto vale 7 a la 0? 1. 1. Todo número, no importa el número. Bueno, todo número diferente de 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es el logaritmo de 1? ¿Sí? Si todo número elevado a la 0 da 1, eso quiere decir que el logaritmo de 1 en cualquier base, ¿quién es? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1 en cualquier base? 1. A ver, 0, porque el logaritmo es el exponente. ¿Cierto? Mire, como el exponente es 0, es el exponente para obtener el 1, entonces ese es el logaritmo. O sea que el logaritmo de 1 en cualquier base, cualquier número, el logaritmo de 1 en cualquier base vale 0. Entonces ya llevamos dos cosas. No hay logaritmos para números negativos. Y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, siempre. Porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Bien. Un poquito sobre las bases. A ver, vamos a hablar un poquito sobre las bases. Hay una base que se usa mucho, pues por lo que nosotros somos decimales, ¿no es cierto? La vez pasada hablábamos de que las fechas eran no decimales y que manejar las fechas, ¿cierto? Entonces, por ahí creo que les envié un artículo que encontré, ¿no? ¿Qué pasaría si las fechas fueran decimales? ¿Sí? Que entonces, un minuto tendría 100 segundos, una hora tendría 100 minutos y que eso ya lo intentaron implementar, pero falló. No, resultó muy complicado. Por eso somos el sexagesimal. Bien. Entonces nosotros somos decimales. Entonces, ¿cuál es el logaritmo en base 10? ¿Se acuerdan que Stuttgart es de base 10? Logaritmo en base 10 de 100. A ver, ¿quién me ayuda? Logaritmo en base 10 de 100. 2. 2, claro. 2 porque 10 elevado, 2 porque la base elevado a la 2 da el número. 10 a la 2 da 100. ¿Listo? Bueno, esa se llaman logaritmos decimales. Los logaritmos en base 10 se llaman logaritmos decimales. Por ejemplo, otro. Logaritmo, en rojo. Logaritmo en base 10 de 1000. ¿Cuánto da? 3. 3. Fácil, ¿no? Fácil cuando uno se las preguntan así las potencias exactas, ¿no? ¿Por qué 3? Porque la base elevado al logaritmo, que es un exponente, da el número. Pero ¿qué tal cuando nos preguntan que no sean potencias exactas? ¿Sí? Por ejemplo, si nos preguntan logaritmo en base 10 de 500. Ahí sí se nos complica la vida, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 500. Pues no es 2 porque ese es el logaritmo de 100.
Y no es 3 porque es el logaritmo de 1000. Lo máximo que podemos decir, ¿cierto? Lo máximo que podemos decir es que empieza por 2. 2, 2, algo. Ah, bueno, ahora que me contestan 2.5, esta escala no es lineal. ¿Sí? O sea que en la mitad no está, en la mitad, el número de la mitad no tiene un logaritmo que esté en la mitad. Esta no es escala lineal, esta es una escala exponencial. Bien, entonces es 2 punto algo. ¿Cierto? Entonces vamos a calcularlo en Excel, porque con Excel podemos calcular los logaritmos decimales. Y los otros logaritmos también. Por allá habrán una hojita aparte. Llámenla logaritmos, ahí como porque nos quede el apunte. Logaritmos. Entonces, digamos que el número es 500, ¿no? El número que dijimos es 500. Y le queremos calcular el logaritmo decimal. Logaritmo decimal. Entonces, hay una función que se llama, así como hay una función ln para el logaritmo natural, hay una función que nos la dijeron por ahí, la función log. ¿Sí? Si usted le dice igual log, ahí mismo le aparecen ahí dos, log y log 10. Como es el decimal, pues utilizamos log 10. ¿Cierto? Entonces, logaritmo en base 10 de 500. ¿Listo? Y cerramos el paréntesis. 2.6. ¿Sí ven que no es 2.5? No es el que está en la mitad. Porque la escala no es lineal. La escala es exponencial. Es logarítmica, además. ¿Sí? ¿Cuánto es el logaritmo? Si cambian el número. Cambian el número. Por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo en base 10 de 1000? Ya nosotros lo calculamos. 3. El logaritmo en base 10 de 800. 800. ¿Sí? Entonces, 2.90. Entonces ya podemos calcular logaritmos en base 10. En realidad podemos calcular logaritmo en cualquier base. ¿Sí? Este es en base 10, pero si nosotros tenemos el número y la base, ¿sí? El número y la base, podemos calcular el logaritmo. Entonces, nos dan el número y la base. Número y la base. Estos amarillitos nos lo dan. Nos dicen, por ejemplo, el logaritmo es el número 128. Ya lo calculamos. ¿Cuál es el logaritmo en base 2? Entonces, en ese caso, podemos usar la función log, la que no tiene el 10. ¿Listo? Entonces, igual log. Esa no tiene, hay una que no tiene el 10, ¿no? Entonces, esa nos pide dos cosas. Nos dice cuál es el número, 128. Punto y coma. Y nos dice cuál es la base. Le decimos 2 y enter. Entonces, el logaritmo de 128 en base 2 es 7, que hace rato ustedes lo calcularon. ¿Sí? Y ahora pueden jugar con eso. ¿Cuál es el logaritmo de 128 en base 3? ¿Sí? Dio 4.41. O sea que si cojo el 3 y lo elevo a la 4.41, con toda esa cola decimal me da 128. ¿Bien hasta ahí? Entonces, dos mensajes. Falta un tema. Primer mensaje, el logaritmo es un exponente. ¿Listo? Segundo mensaje, en Excel están las funciones para calcular cualquier logaritmo en cualquier base, de cualquier número. Claro, hay reglitas, ¿no? El número no puede ser, por ejemplo, negativo, ¿no? Así, número, error de número, ¿cierto? La base no puede ser 0, ¿cierto? Porque 0 a la algo, pues, está indeterminado, ¿verdad? Entonces tiene algunas reglitas. Entonces por aquí tenemos en base 5. Bueno, y último tema del logaritmo. Me vuelvo aquí al tablero. Ustedes ya vieron, cualquier número puede ser base menos el 0. Perdón, estoy diciendo mal eso. Cualquier número puede ser base, cualquier número positivo puede ser base, pero menos el 0. O sea, los negativos no pueden ser base. Así como los números al que le calcula las potencias tampoco pueden ser negativas. Eso tiene ahí unas restricciones. Hay una base muy importante, además de la base 10. Pero para recordar esa base nos toca recordar un número muy importante también que se llama el número E. Ojo, ojo. Esa E es diferente de esta E. Porque en lo que estamos, estas son dos cosas distintas.
Esa E que taché ahí es la E de la notación científica. ¿Se acuerda que Carlos Andrés nos dijo que el número que era notación científica es la E mayúscula? Aquí estamos hablando de la E minúscula, ¿sí? El número que se conoce como el número de Euler. 2.717280, y eso sigue la cola decimal infinita. ¿Sí? Ese número es un número muy importante en general en matemáticas y en especial en finanzas. ¿Sí? Miren, los logaritmos están asociados a las potencias, ¿cierto? Ya vimos. Y recuerden ustedes, por ejemplo, la tasa de interés compuesta. Todo es elevado a la n, ¿no? A la n, al número de periodos. Los préstamos, ¿cuánto pagan de intereses? Elevado a la n, todo elevado a la n. O sea que en finanzas todos son potencias, y si son potencias son logaritmos. Potencia y logaritmo es lo mismo, son operaciones inversas. Y en finanzas todo es interés compuesto, y el interés compuesto es siempre elevado a. Y si es elevado a, entonces tiene que ver con logaritmos. Y si tiene que ver con logaritmos, tiene que ver con bases. Y si tiene que ver con bases, nos vamos a encontrar con la base E. O sea que en finanzas no nos podemos salvar de los logaritmos, porque es que son puras potencias. ¿Bien? Este numerito E es un numerito muy especial y es muy amiguito de este otro. Este otro sí lo recuerdan, ¿no es cierto? 3.1415, 90 y algo, y eso sigue ahí la cola decimal infinita. ¿Mm? Esos números son muy importantes en la matemática. ¿Mm? Se llaman trascendentes, esos dos números. Y se llaman trascendentes porque están en la naturaleza. ¿Mm? El número pi, ¿se acuerdan cómo se encuentra el número pi? Si tenemos un círculo, ¿cierto? Y el círculo pues tiene un diámetro. Si nosotros ponemos el diámetro no por la mitad, sino por el borde así, como el perímetro, así, entonces el diámetro cabe en la circunferencia, cabe pi veces. O sea, cabe 3.14159281 y lo que sigue, veces. Cabe pi veces. Todos los cuerpos circulares tienen esa propiedad, eso lo descubrieron los griegos. ¿Mm? Por eso ya encontraron ese número pi, encontraron esa relación. ¿Mm? Entonces, es trascendente porque está en la naturaleza. E también está en la naturaleza. ¿Mm? Con el número E, por ejemplo, se explican muchas cosas en la naturaleza, pero muy para lo de nosotros, el crecimiento de las bacterias. ¿Listo? Si usted deja un pan por ahí en el ambiente, un pan, y se humedece el pan, ¿cierto? Y usted después puede medir le aparece un moho, ¿no es cierto? Le aparecen las bacterias al pan, un moho negro. ¿Sí? Si usted pudiera contar el número de esporas que aparecen en el pan y las viera así en el tiempo, ¿sí? Entonces, por aquí va el número de esporas y por aquí va el tiempo. Eso tendría un crecimiento de este tipo. Al comienzo son poquitas, pero a medida que transcurre el tiempo, eso empieza a incrementarse muy rápidamente la población de esporas. ¿Mm? O, por ejemplo, lo mismo para la población de conejos y en general de roedores. Ustedes saben, los conejos se reproducen muy rápidamente. Si se ponen por ahí si se sueltan dos parejas de conejos, eso muy rápidamente se inunda la región de conejos. Porque los dos producen 4 y los 4 se vuelven 8 y los 8, 16, 32, 64. Eso es para allá, que está inundado se vuelve plaga. Asimismo las esporas y asimismo las bacterias y asimismo los virus, como el COR2, el de la enfermedad COVID-19. El crecimiento es así, exponencial, que es lo mismo que logarítmico. ¿Cierto? Bien. Jorge Belio, qué pena, Jorge, lo retiro. Nos invadió la pantalla, Jorge. Listo. Bueno. Y ojo, el número E, este comportamiento del crecimiento de las esporas o de las bacterias es exactamente lo mismo que el crecimiento de las deudas.
¿A qué velocidad crecen las deudas? A una velocidad exponencial o logarítmica, a una velocidad exponencial. Esa es la razón fundamental por la que nuestros prestamistas, a quienes nosotros somos acreedores, el banco, cuando uno se atrasa 30 días lo empiezan a llamar y cuando son 60 días lo acosan y cuando son 90 días ya le mandan el abogado y, hemos dicho, ya le van a embargar todo y no van sino 3 meses. Y usted puede decir, yo he pagado mi deuda todo el tiempo, pero ¿por qué me acosan tanto? Porque es que el banco sabe que las deudas crecen en razón exponencial. La esta explica el crecimiento de las deudas también. Es decir, el banco razona de la siguiente manera: si no pudo a los 30 días, si no pudo a los 60, pues no voy a esperarme hasta los 90 ni hasta los 120, porque a medida que aumente el tiempo, esa deuda va a crecer muy rápido y estoy asumiendo el riesgo de que se vuelva impagable, ¿cierto? Entonces el crecimiento de las deudas, el crecimiento de las poblaciones de algunos roedores, el crecimiento de los conejos, todos esos crecimientos, alguna distribución de las ramas en algunos árboles se ha encontrado que guardan una proporción con E. En todos ellos se encuentra el número E. Por eso el número E también es un número trascendente porque está en la naturaleza. Entonces hubo un matemático, Euler, que se puso en el trabajo de calcular los logaritmos pero con base E. O sea que él hizo como lo siguiente. Él hizo logaritmo en base E, por ejemplo, de 120. ¿Cuánto vale? Bueno, leyendo sobre esto, en realidad Euler no fue el que lo hizo. Él tenía una cantidad de gente que hacía los cálculos para él, las tablas y todo eso. En su momento tenía gente a su cargo, personas que le trabajaban en esos cálculos. Pero imagínense, Edad Media sin calculadoras y hacer todas esas tablas de cálculos con logaritmos, porque los cálculos con logaritmos son más sencillos que los cálculos que nosotros hacemos con números en la escala nuestra, en la escala decimal. Así nos parezca que eso es raro, así es más fácil con logaritmos. Entonces, ¿qué número hay que buscar? Hay que buscar algún número, no sabemos cuál número es, pero ¿qué tiene que cumplir ese número? Que si cogemos el número E, ese número trascendente de infinitas cifras decimales, y lo elevamos a ese numerito, nos da 120. ¿Cierto? El logaritmo calculado en base E se llama logaritmo natural. O sea que eso no se escribe así. No se escribe logaritmo en base E, sino que eso técnicamente, matemáticamente se escribe así, ln de 120. O sea que hace rato cuando ustedes calcularon ese logaritmo natural, ¿se acuerdan? Ustedes estaban calculando el exponente al que tocaba elevar el número E para obtener ese cociente que estábamos trabajando. Entonces cuando nos digan logaritmo natural, ni se nos vaya a ocurrir preguntar en qué base. ¿Sí? Porque ya, si es natural, es en base E. ¿Listo? Entonces, tenemos logaritmos en base 10, los más usados en base 10 y en base E. Y todos los podemos calcular en Excel. Hagámoslo en Excel. Por aquí. Vuelvan y escriban logaritmo. Otros titulitos ahí. Pero ahora escribanle logaritmo natural. ¿Listo? Le damos el número. Por ejemplo, dijimos 120, ¿no? Pintémoslo de amarillito. ¿Sí? Y calculamos el logaritmo natural de 120 igual. ln, ya no hay que decir la base. Como en el decimal que era log 10. No tocaba decir la base porque ya era log 10, era en base 10. ln es en base E. Logaritmo natural de el número 120, enter. Y ahí lo tenemos. A ese número toca elevar E para obtener 120. Bien. Les recomiendo una revisadita de este tema de los logaritmos. Por ahí tengo un artículo que encontré, se lo voy a enviar. La importancia de los logaritmos. Y ojo, en finanzas y en economía y en administración, fundamental. Bien. Profe, que me repita ese último paso. El del cálculo del logaritmo natural. Listo, mírenlo, ahí va, F2. Logaritmo natural de lo que querramos. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, Jesús David. Bueno, con estas ideas es que en la próxima sesión retomamos el cálculo del número de intervalo. Ya tenemos claro qué es logaritmo natural, logaritmo decimal. Stuttgart es con logaritmo decimal. Bien.
Bueno, ahí me le robé unos minuticos de más, pero era necesario para este concepto. Profe, discúlpeme, ya Ok. que está ahí en esa pantalla, discúlpeme, profe. Para sacar el logaritmo del número 96 base 5, no me dio ahorita para ponerle la base? Sí, la función es log, Ivonne. Log, ajá. Igual LOG, abre paréntesis, y él le dice que le dé el número, punto y coma. Bueno, revisen si su separador de listo es punto y coma, ¿no? Porque pronto es coma. El que sea punto y coma, y le dice la base. Listo, profe. No había cogido esa fórmula. Y le da 283. Muchas gracias, profe. Bueno, mis amigos, entonces nos volvemos a encontrar el lunes y vamos a avanzar hacia la tabla de frecuencia de la variable cuantitativa continua. Bien, ya tenemos algunos datos, nos faltan los intervalos. Nos encontramos entonces el lunes. Gracias, profe. Muchos éxitos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Tenga feliz semana. Bendiciones. Hasta luego, profe. Gracias. Descanse. Éxitos. Profe, muchas gracias, muy amable. Felicidades. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Chao, Eduardo, que le vaya bien. Muchas gracias, instructor. Buen resto de tarde para todos los compañeros y para usted. Marlon, Pedro Antonio, felicidades. Hasta luego, Miguel. Hablamos despacito. Ok, Leonardo, éxitos. Gracias, profe Miguel. Nos vemos el lunes entonces. Bueno, Juan José, éxitos. Gracias. Chao. Hugo Alexander, ¿sí pudo ingresar bien por la invitación? Sí, profe, por ahí sí, con los links y eso no sé, nunca he podido. Profe, es que estoy haciendo algo con un tema de unas pymes. Ajá. Pues no sé si usted me regala, me dice qué día, unos 30 minuticos, yo creo, unos 15, 20 minutos. Ajá. Para mostrarle algo que quiero hacer con unos indicadores que generé, pero eso quiero contrarrestarlo con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, llegué ahí y me bloqueé, mejor dicho, no sé cómo de pronto su merced me puede dar una idea o algo. Bueno, ¿y los datos los tiene en Excel? ¿Podría trabajar eso? ¿Los datos los tiene en Excel? Sí, profe. Bueno. En Excel que he trabajado. Listo. Y pues es que eso es lo que quiero trabajar también con lo de Big Data y eso, pero entonces anoche estaba con el aprendiz y me salió ahí la idea, entonces quedé como ahí bloqueado porque no supe cómo poder hacer esa relación que es lo que quiero hacer. ¿Y qué variables está manejando? Señor. ¿Qué variables? ¿Como qué cosas? ¿Precios? ¿Volúmenes de ventas? Tengo unas dimensiones, profe. ¿Qué son cuáles? Son, por ejemplo,